Sí, buenas tardes a todos. El tema que voy a tocar el día de hoy es cómo se está participando la respuesta inmunológica en la terapia antitumoral. ¿Sí? Okay. Y hay dos puntos importantes sobre la respuesta inmune en el cáncer, dos aspectos novedosos. Uno de ellos que voy a tocar está para adelantar. Es el tema de inmunoedición y el otro tema es la muerte celular inmunológica. ¿Sí? Todos sabemos que el cáncer es causado por factores físicos, químicos y biológicos que alteran el material genético, el material genético de las células, y que bueno, una vez que estas células se dividen, estas mutaciones permanecen en las células tumorales, y además estas células tumorales siguen ganando nuevas mutaciones debido a la inestabilidad genética. ¿Sí? Esto finalmente nos va a llevar a que las células, el conjunto de células tumorales presentan una gran heterogeneidad, y las masas tumorales están compuestas por están integradas por células fenotípicamente similares, pero genotípicamente distintas. Bueno, dentro de los hallmarks, como ya mencionó el doctor Alatorre, o las características del cáncer, pues se encuentran, como ya sabemos, que estas células tienen un potencial replicativo limitado, que producen sus propios factores para crecimiento, que no responden a la inhibición por contacto, que pueden resistir la muerte de las células, no se induce la apoptosis en ellas, que además pueden invadir y generar metástasis y inducen también la angiogénesis. Y dos aspectos novedosos que forman parte del cáncer es la reprogramación metabólica. La energía de estas células tiene que ser reprogramada, y entonces se están haciendo estudios en el laboratorio que yo dirijo sobre la reprogramación metabólica. Estamos iniciando estudios de este tipo y llevamos ya algunos años estudiando la interacción entre las células tumorales y el sistema inmune, que como sabemos, cuando ya tenemos un cáncer, pues prácticamente el sistema inmune está afectado, está bloqueado. Y como les decía, el laboratorio sí nos interesa conocer la interacción entre las células tumorales y la respuesta inmune, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. Pero un poco de historia. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta inmune? ¿Sí? Sabemos que desde a finales de 1800 y principios de 1900, Coley observó que había pacientes con cáncer, principalmente sarcomas, en los cuales se infectaban, y algunos de estos revertían el crecimiento tumoral, había una regresión del tumor. Posteriormente, en el siglo pasado, inicios del siglo pasado, Erris propuso una teoría de que de alguna manera el organismo podía observar o detectar estas células tumorales y reaccionar en contra de ellas. Posteriormente, en los años a finales de los 50, Burnett y Thomas propusieron la teoría de la inmunovigilancia, ¿sí? En el cual decían que habían células de nuestro sistema inmune que podían detectar y eliminar a las células tumorales. Sin embargo, en 1974, Stuttman realizó un experimento, que tenemos aquí, en el cual ponía en ratones inmunocompetentes, inmunodeficientes, metilcolantreno, y él observó que después de aproximadamente 80 días tenían una incidencia igual de tumores. Esto echó por tierra entonces la participación de la respuesta inmune, ¿sí? Realmente se decía que la respuesta inmune no tenía nada que ver en el cáncer. Y hasta la fecha muchos creen que eso es cierto, ¿sí? Ok, tuvieron que pasar alrededor de 25 años en los cuales, bueno, fue aprobado el uso del cisplatino, el paclitaxel, etcétera, ¿verdad? Y llegamos hasta prácticamente el año 2000. En este año 2000, sí, el grupo del doctor Orr y Steinberg, ¿sí?, utilizaron nuevamente estas cepas de ratones inmunodeficientes e inmunocompetentes, pero ahora estos ratones inmunodeficientes, bueno, los que se vieron con Stuttman, se detectó después que tenían células NK, que realmente es una población de células inmunológicas, y que se demostró que estas células estaban eliminando las células tumorales. Aquí, en estos experimentos de este tiempo actual,
tenemos ratones con diferentes inmunodeficiencias, en las cuales se bloquea completamente la participación de cualquier célula inmune, como en los ratones RAC negativos, o knockout para RAC, o bien estos otros ratones que son dobles knockout para RAC y para STAT, no producen ninguna célula inmunocompetente, pero tampoco citocinas que participan en la respuesta inmune. Y observamos que si a estos ratones se les aplica el metilcolantreno, en los ratones inmunocompetentes, muy poquitos aquí en azul, ¿sí? Van a desarrollar pues algún adenoma, pero la mayoría no presentan tumores, mientras que los ratones inmunodeficientes, tanto en los knockout sencillos como en los dobles knockout, se van a presentar principalmente adenocarcinomas de colon, ¿sí? Y de pulmón, ¿sí? Bueno, esto entonces llevó a que este grupo, junto con otros, propusieran que la respuesta inmune realmente está participando, ¿sí? Pero la respuesta inmune está participando en un nuevo aspecto, evitando a la respuesta, al tumor. Y ellos pusieron a este tema o a este aspecto la inmunoedición. En la inmunoedición consiste en que de tres fases: una fase de eliminación, una fase de equilibrio y una fase de escape. En la fase de eliminación, ¿sí?, se ha demostrado, como lo vamos a ver posteriormente en ratones, que las distintas células inmunológicas pueden reaccionar y eliminar de manera eficiente a las células tumorales, lesiones preneoplásicas o tumores in situ. Sin embargo, estos tumores siguen, algunas de estas células, como ya vimos, siguen presentando mutaciones distintas a las iniciales y se generan nuevas clonas de células tumorales. Estas clonas de células tumorales, algunas de ellas empiezan a ser resistentes para los mecanismos de destrucción por parte de las células inmunes. Sí, y llegamos entonces a esta parte de equilibrio, lo vemos aquí en la siguiente transparencia, ¿sí? Ok, entonces como les decía, tenemos una fase de eliminación donde el sistema inmune está muy activo y está eliminando las células preneoplásicas. Por eso no presentamos todos tumores, ¿verdad? Sin embargo, si estas lesiones preneoplásicas o algunas de estas células avanzan, entonces el sistema inmune puede eliminar algunas de estas clonas de células tumorales, pero no a todas. Estas que quedaron pueden seguir creciendo, ¿sí? Van a presentar ahora mecanismos de escape, ¿sí? Y finalmente, pues el tumor va a crecer en estos pacientes, ¿verdad? Y la respuesta inmune pues está bloqueada o soslayada, ¿verdad? Ya no está funcionando adecuadamente. Esto, en esta fase de escape es cuando llegan los pacientes a nuestra institución y bueno, podemos observar que esta fase de escape está inducida principalmente por una serie de citocinas liberadas por las células tumorales, pero también las células inmunes van cambiando su fenotipo. Por ejemplo, ahora en lugar de ser células TH1 que pueden reaccionar en contra del tumor, se van a diferenciar por estas citocinas en células TH2, las cuales van a liberar también citocinas, otra serie de citocinas como la interleucina 4, 6, la 10, se inducen células T reguladoras, se generan una serie de células que van a favorecer la progresión del tumor más que actuar en contra del tumor en esta fase de escape. Bueno, nosotros hemos estudiado en algunos pacientes con cáncer cómo se encuentran estas citocinas protumorales, ¿sí?, que favorecen el desarrollo del tumor, como son la interleucina 4, la 6, la 10, que pueden ser liberadas tanto por las células tumorales como por las células inmunes. Y observamos que en los pacientes con cáncer de pulmón, principalmente tipo adenocarcinoma, ¿sí?, comparado con sujetos sanos fumadores y no fumadores, estas citocinas se encuentran incrementadas. Lo que nos está diciendo que, bueno, en los pacientes con cáncer pulmonar, pues está montando una respuesta inmune que está favoreciendo el desarrollo del tumor. ¿Sí? En lugar de generar, como al principio en la fase de eliminación, una respuesta antitumoral, ¿sí?, en la fase de escape, la respuesta inmune está trabajando a favor del desarrollo del tumor. Pero bueno, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Se puede revertir? Bueno, pues quisiéramos que estos pacientes en los cuales ya su tumor está creciendo exageradamente y a veces con la ayuda de las células inmunes, bueno, podemos revertir esta situación. Bueno, tenemos estrategias terapéuticas, algunas de ellas ya las
explicó el doctor Alatorre, pero se ha observado también otro fenómeno, que durante el tratamiento por quimioterapia, estas células tumorales pueden morir mediante una muerte distinta a la apoptosis, ¿sí? Esta muerte se llama muerte celular inmunogénica. Y Sir Vogel, que es este doctor que está aquí, francés, y su grupo han observado, sí, que cuando tratan a las células tumorales con quimioterapia, por ejemplo antraciclinas o agentes en base de cisplatino, ¿sí? Estas células tumorales mueren, ¿sí? Liberan sus antígenos tumorales, pero también liberan otra serie de moléculas que antes estaban en el núcleo o en el citoplasma de estas células tumorales. Estas moléculas ahora expuestas fuera de la célula o en la membrana, ¿sí? Se llaman patrones moleculares asociados al daño. Ejemplos de ellos es la molécula HMGB1 o las proteínas de choque térmico, la calreticulina, ATP y el ácido úrico. Estas moléculas sirven para atraer a las células inmunes a donde se llevó a cabo la destrucción de las células tumorales, y las células dendríticas van a fagocitar estas células muertas, estas células tumorales muertas, y van a volverse células presentadoras de antígeno, profesionales para poder activar o reactivar a los linfocitos T, tanto de ayuda como los T citotóxicos. Esos fueron los experimentos de Sir Vogel. Se ponían células principalmente de colon en presencia de algunos fármacos citotóxicos y se inoculaban en los ratones. Después de cierto tiempo se daban nuevamente células tumorales de colon, acuérdense, viables, y en el tumor no crecía el tumor. En el ratón no crecía el tumor, ¿sí? Se hicieron también estudios in vitro donde se mataban estas células tumorales con estos fármacos citotóxicos y se exponían estas células muertas inmunogénicamente, ¿sí? En presencia de células dendríticas inmaduras, y se cultivaba esto cierto tiempo y las células dendríticas llegaban a ser células dendríticas maduras. Se volvió a los ratones haciendo el mismo procedimiento en el primer experimento y se eliminaron a las células CD8 en estos ratoncitos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasaba? Si se eliminan las células CD8 y se inoculan células tumorales viables, el ratón desarrolla el tumor. Pero si no se eliminan las células tumorales, si no se eliminan los linfocitos CD8, las células tumorales no crecen, ¿sí? Esto entonces sí habla de que ciertos fármacos, no todos, ciertos fármacos, ¿sí?, pueden inducir una muerte inmunogénica en la cual, ¿sí?, hay destrucción parcial de las células. Estas células pueden expresar algunas moléculas en su membrana, como la calreticulina y las proteínas de choque térmico, ¿sí? Se liberan mediadores solubles, como la proteína HMGB1, ATP y ácido úrico, y estas moléculas van a atraer a las células dendríticas inmaduras, que van a captar a las células tumorales muertas. Estas células dendríticas van a madurar y van a activar tanto a linfocitos CD4, CD8. Los linfocitos ahora TH1 van a liberar citocinas para poder activar de manera eficiente a los linfocitos T citotóxicos, que pueden llegar a destruir a más células, creo que ya se trabó, a más células tumorales, ¿ok?, que quedaron viables después del tratamiento. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos expuesto líneas celulares al cisplatino y hemos observado que puede expresarse la molécula calreticulina y que también se libera la molécula el ATP y la molécula HMGB1, ¿sí? Pero lo que nos falta saber es si en los pacientes se puede inducir se pueden reactivar las células inmunes y reaccionar estas en contra de las células tumorales. Me voy a pasar estas porque ya nada más me dijeron que me queda poco tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en los pacientes? Hemos tomado pacientes que están en tratamiento con cisplatino, ¿sí? Y hemos tomado tenemos ahorita 40 pacientes, hemos tomado la sangre de estos pacientes y se ha analizado
¿sí? La presencia de diferentes citocinas en estos pacientes antes del tratamiento o antes del sexto ciclo de tratamiento, ¿sí? Y se ha visto, por ejemplo, que la interleucina 6, ¿sí?, en aquellos pacientes que sobreviven más de 12 meses, disminuye, mientras que en los pacientes que no sobreviven más de 12 meses, aumenta. Algunas otras citocinas, como la interleucina 10 y el TGF-beta, parece que no se modifican. Sí, hemos ido a estudiar las subpoblaciones de linfocitos T, tanto las células TH1, TH2, TH17, T reguladoras, en estos pacientes antes del tratamiento y antes del sexto ciclo, y vean lo que encontramos, que estos pacientes disminuyen la población de células TH2. Las células TH2 son las que producen las citocinas que favorecen el crecimiento del tumor. ¿Sí? Hemos visto en estas células, tanto en la célula CD4 como en la célula CD8, si tienen además moléculas de inhibición, como la molécula CTLA4, si estos linfocitos tienen la molécula CTLA4, y vemos que cuando se tratan a los pacientes con cisplatino, y antes del sexto ciclo parece ser que hay una ligera disminución de la expresión de la molécula CTLA4 en los linfocitos T. No así en los linfocitos T CD8. T de ayuda, pero no así en los linfocitos TD8. Las moléculas de activación parece ser que no se modifican en los linfocitos T de ayuda, pero sí en los linfocitos CD8. Vean ustedes, estos linfocitos CD8 están activándose. Sí, parece que están activándose. ¿Sí? Y si se están activando, deberían de sintetizar una mayor cantidad de gránulos que contienen granzimas y perforinas, que son los gránulos con los cuales matan a las células tumorales. Y lo que observamos nosotros en estos mismos pacientes es que hay una tendencia a incrementar esos gránulos en estos linfocitos CD8. ¿Sí? Bueno, nosotros creemos, me voy a pasar ya a la última, que estas investigaciones, ¿sí?, son necesarias porque no todos los pacientes van a recibir terapias blanco, ¿sí?, por el alto costo, o porque si ustedes recuerdan, no todos los pacientes podían recibir este tipo de tratamiento. Pero en aquellos que pueden seguir su tratamiento con quimioterapia es importante, ¿sí?, saber qué sucede en ellos para ver si podemos reactivar al sistema inmune con la finalidad de destruir a las células tumorales residuales y con esto incrementar la sobrevida de los pacientes con cáncer, o combinarlas con la terapia blanco para destruir completamente, tal vez a un futuro, la masa tumoral. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.